Jugadores de Rise of Empires, le traigo el video de Héroes SX2. ¿Listo, muchachos? SX2 cambia la historia de todo el juego prácticamente, como lo cambió Immortal en S2. Lo cambia absolutamente todo. Vamos a ir a una granjita como siempre. ¿Listo? Para poder mirar los héroes. Lo tengo en inglés, muchachos, regálame un segundo. Si no saben cambiar el lenguaje, le dan lenguaje y eligen el lenguaje. Muchachos, yo les recomiendo, este juego es muy buena plataforma para aprender inglés 1. Les recomiendo que en serio intenten aprender inglés con todas las personas con que juegan. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Sin más y menos. Primero que todo, en SX2 hay dos banners. ¿Listo? Entonces, el primer banner está Avalancha, está Rompedor, está Tarántula y está Tengri. ¿Listo? El segundo banner está Vigilante, está Valkyria, Defensora y Depredador de vida. Entonces, para que lo tengan presente, Avalancha es caballos, Rompedor es caballos, este es arqueros y este es infantería. ¿Listo? Ese es un banner. Ese es el primer banner. Listo. El segundo banner, que es Vigilante, que es caballos, este que es infantería y estos que son arqueros y arqueros. Listo, muchachos. Muchachos, ¿qué les sugiero yo, Gatsu? ¿Qué les sugiere, parce? ¿Por cuál banner ir? Por el banner de Avalancha, ¿sí? Es más, es tan importante Avalancha que yo gasté 1000 tickets y solo me salió una solo Avalancha. Va la verga, ¿sí? 1100 tickets gasté. Es más, borré el video y eché 1000 madrazos, pero no importa, el juego sigue. Avalancha es el héroe que parte la historia. Ya ahorita cuando le miramos las habilidades se van a dar cuenta por qué. Entonces, como siempre, yo hago el ranking, muchachos. El ranking va a ser Avalancha es el número 1 indiscutiblemente, ¿sí? Es decir, Avalancha es un héroe que rompe absolutamente todos los esquemas. Ahora, viene uno de los mejores tanques del juego, pero le voy a poner una calificación de 2. ¿Listo? Vigilante es uno de los mejores tanques del juego. Acuérdense que el término tanque para mí es que recibe golpe, ¿sí? Recibe golpe y devuelve. Es decir, es una bestia, cura, ya lo vamos a mirar. Es demasiado buen héroe. Ahora, yo respeto mucho lo que digan los demás, ¿sí? A cada uno, digamos, con sus ¿qué? Con sus combinaciones, pero a mí esos héroes los pongo en la misma posición. Lo que es depredador de vida, lo que es defensor, lo que es rompedor, son muy buenos héroes, casi al nivel de ¿qué? De vigilante, casi, ¿listo? Y de cuarta posición, joder, tío, borré todo. 1, 2, 3. De cuarta posición, ¿yo a quién dejaría? Dejaría a Tarántula. De quinta posición a Valkyria. Y Tengri de sexta. Es decir, si le salen Tengri, pues todos los héroes de infantería son buenos, parce, para Eden, ¿sí? Partan de ahí. Hay unos que son mejores que otros. Acuérdense que los que recuperan vida son mejores. Yo ya tengo un video donde le decía que para mí cuáles son los mejores héroes para no perder tropa en Eden. ¿Listo, muchachos? Entonces, sin más y menos, vamos a ir rápidamente a mirar habilidad por habilidad de cada héroe. ¿Listo? Vamos a empezar del menor a la bestia, que es Avalancha. Porque ese héroe no me gusta, parce. Bueno, esas son habilidades, como siempre, no cambia absolutamente nada, ¿sí? No cambia absolutamente nada. Importante, muchachos, cuando ustedes utilicen armadura dragón, tenga presente que esta habilidad solo afecta a infantería, o solo afecta a caballos, o solo afecta a arqueros. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que si ustedes ponen un ejemplo, si ustedes se dan cuenta, alguien tiene 190 de ataque de héroe, y si ustedes hacen un combinado, le aparece mucho menos. Es por esto, muchachos, esta habilidad afecta a defensa de infantería. Hasta lo que yo he visto solamente, aparte de los héroes básicos normales, hay un héroe que se llama Hellfire,
¿sí? Que creo que aparece en la temporada 6 o 8. Ese afecta a todos y es buenísimo para combinados. ¿Listo? Porque le sube a todas las unidades. Pero no vamos a hablar de ese héroe. Cuando llegue ese héroe lo vamos a hablar. Vamos a empezar a hablar rápidamente de las habilidades de este man. 100% de hacer un grupo enemigo aleatorio. Bueno, esto prácticamente lo que hace es sube un poquitico el daño, sube un poquitico la velocidad de combate, sube un poquitico de todo. Si lo pueden maxear, maxelo, potencia a los demás, ¿sí? Esta habilidad es a partir de la cuarta ronda, tiene 70% de posibilidades de que dos grupos enemigos aleatorios dentro del alcance no puedan recuperar tropas y reducir el daño recibido por dos grupos amistosos por 25%. ¿Sí? Te pegan un 25% menos. Es una habilidad no tan buena para hacer un SX2. No me mata. Las primeras 3 rondas, cada ronda aumenta 7% de daño de grupo, es decir, hasta 21. Efecto acumulable. Hasta que finalice la batalla, comenzando la ronda 4, se otorga el estado de picadura a los ataques básicos, pero solamente de él. Si impactara a todas las tropas sería un buen héroe, pero en realidad no es un buen héroe. Valkyria. 100% posibilidades de que un grupo no pueda realizar un ataque normal, pero el daño infligido aumenta en 30% durante 2 rondas. Es decir, silencia al enemigo 100%, pero te pegan un 30% más duro, lo que inflige 218 de daño a un grupo aleatorio de enemigo alcance. Es decir, siempre va a silenciar. Este héroe sería un buen counter contra un inmortal, ¿sí? Pero es que solamente silencia, mire, solo silencia un grupo. Mentiras, muchachos. Posibilidad de que su grupo no pueda realizar ningún ataque normal, discúlpenme, ¿sí? Es decir, él no hace un ataque normal, no ataca con su tropa, pero el daño infligido aumenta en 30% durante 2 rondas, pero es infantería. Entonces, como es infantería, pega pasito. Una ronda de preparación causa 310 de tipos de daño a tropa pequeña, es infantería, pega poquito, ¿sí? La resistencia de su grupo a la infantería, a la caballería, aumenta un 30% y cada ronda 70% de posibilidad de ignorar el 50% de la defensa básica del grupo enemigo. En realidad no es un buen héroe para mí, con todo respeto. El que quiera decir que es un buen héroe, bienvenido, pero Corcel es mucho mejor héroe desde mi punto de vista. Quiero explicarles algo rápido, ¿sí? Quiero explicarles algo rápido acá. Ah, joder, tío. Espérate, me voy a la otra cuenta. Para que me entiendan por qué yo digo que no es... Coño. ¿Qué pasó? Se me bugueó Rise. Bueno, ya volví, se me había bugueado el juego. Quiero que vean una cosa, muchachos, ¿sí? Si ustedes ven los atributos de infantería... Coño. ¿Cómo hago para mover eso? Espere. Bueno. Si ustedes ven los atributos... Joder. ¿Cómo hago para moverlo? A la flechita. Bueno. Si ustedes ven los atributos... Este tiene 73 de defensa, 70 de ataque y 20 de vida. Entonces pega con 70. ¿Listo? Infantería. Caballos. ¿Dónde están caballos normales? Caballos, mire la gran diferencia que tiene con infantería. ¿Sí? Joder. Ya. Mire la gran diferencia. 87. Es decir, si se dan cuenta, infantería pega 70 y se pega 17 más. Pero mire la defensa que es 49 solamente. Estoy hablando de los caballos sin reforzar. Y miremos los arqueros. Los arqueros pegan 105. Pero la defensa es 49 y la vida es 13. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la vida de los... ¿De los qué? De los caballos es 18, la vida de la infantería es 20. La defensa es igual, pero la caballería tiene mucha más vida. Por eso la caballería resiste más que los arqueros y la infantería obviamente resiste más que todas las demás, de todas las demás. Pero el ataque, ¿sí? El ataque de este es pésimo. Y la defensa de este es pésimo. Deben tenerlo presente, muchachos. Porque para las combinaciones es importante mirar
cómo combinarlos bien y si no nos van a matar muy rápido. ¿Listo? Quería explicarles eso, qué pena por la interrupción. Voy a seguir con el video de los héroes. Fue una pequeña interrupción, muchachos. Listo. Entonces quedamos en que ya vimos a Tenri. Vamos a seguir con... Ya vimos a este que es el sexto, ya vimos a este que es el quinto. Vamos a seguir con Tarántula. Tarántula tiene 30%, tiene muy poquita probabilidad de que salga. Eso es lo malo de Tarántula. 30% de probabilidad de infligir 641 de daño a dos grupos enemigos. Pega durísimo dentro del alcance. Mientras que el daño infligido por el grupo del héroe y el grupo de la fila de atrás aumenta un 40%. Esta habilidad es buenísima cuando sale porque le aumenta el daño un 40% para los próximos dos ataques de la última fila. ¿Sí? Entonces se potencia la última fila. Si el grupo del héroe es el del grupo de la fila de atrás, entonces obtiene el efecto de doble daño por 2 rondas. Entonces el daño que tiene él por 2 rondas es buenísimo. Esas habilidades son iguales, estas y estas son las mismas, ¿sí? Como les decía, eso solo afecta a los arqueros. Aquí dice 35% de probabilidad de infligir 402 de daño a un grupo enemigo aleatorio dentro del alcance, y antes de la siguiente acción del grupo de la fila de atrás inflige 403 de daño y un grupo enemigo aleatorio dentro del rango de 4, ¿sí? Entonces tiene distancia 4. Acuérdense, muchachos, que la distancia 4, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos acá, nosotros tenemos una batalla. Ay, otra vez, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos una batalla, vamos a ver una batalla. Digamos este man. Cuando nosotros jugamos con distancia, ¿sí? Significa que acá la distancia 4 le estaría pegando. ¿A dónde está el lápiz? Este sería 1, 2, 3, 4. Eso significa distancia 4. Entonces que le puede pegar a cualquiera de esos dos héroes. Si tuviera distancia 5, quedaría hasta acá. Si me equivoco me corrigen, pero creo que funciona así. ¿Listo, muchachos? Teniendo el héroe en la última posición, obviamente. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya aclarando ese tema de la distancia, que es importante, no sé si lo sabían. Sí, me dejan en comentarios si lo sabían o no lo sabían. Entonces, esta habilidad le pega, le hace que el último de la fila le pegue un ataque como básico con 403 de daño. ¿Listo? Y la última habilidad, lástima que esta habilidad sea aleatoria. Es decir, porque sería un chingo de héroe. Durante el combate el grupo tiene la posibilidad de obtener una de las siguientes bonificaciones: restaurar algunas tropas al 100%, o ataque, defensa, ataque táctico y defensa táctico aumenta en un 60%, o daño recibido disminuye en 40%. Lástima que sea un O, porque si hubiera sido siempre una específica sería muy buen héroe, pero en realidad Tarántula no combina muy bien con casi ningún héroe. Entonces es buen héroe de ataque bruto, pero no combina. Y si no combina, pues estamos jodidos, muchachos, porque no lo podemos utilizar. Ahora, vamos a mirar los que yo dije. Oiga, 3, 3 y 3. ¿Listo? Se lo voy a poner con este. Vamos a empezar con Defensora. Defensora nunca me ha gustado que lo pongan de primeras porque muere muy rápido, ¿sí? Defensora para mí es muy bueno con los combinados. Es decir, para mí como él solo no es un buen héroe, con todo respeto. ¿Listo? Después de un ataque normal, 80% de probabilidad de que el daño que recibe su propio grupo se reduce en un 20% durante 2 rondas. El estado puede ser acumulado. ¿Listo? Entonces haga de cuenta que lo mezclamos con Rosen, ¿sí o no? Entonces dice, en el primer ataque básico de Rosen dice hay un 80%, ¿sí? De que tenga un 20% de menos daño. Ahora, como Rosen ataca 2 veces, puedo tener un 40% menos de daño. Ahora, en la siguiente ronda, como se puede acumular, podría llegar hasta menos 80% de daño. Pero es arquero, y los arqueros tienen poquita vida, entonces me van a matar, ¿sí? Principio básico: arquero es difícil que defienda. El tanque del arquero es inmortal. Acuérdense que yo se los había dicho. ¿Listo? Aquí, ¿qué nos dice? Después de un ataque normal, 50% de probabilidad de infligir 310 de daño a un grupo aleatorio enemigo de alcance y recuperar soldados en su propio grupo
un 67%. Es una habilidad buena porque va recuperando vida, pero solamente recupera vida él, no le recupera vida a los demás. Entonces esa habilidad es muy buena, pero la mejor habilidad de defensora es esta habilidad. La amo, la amo, la amo, la amo. Además yo utilizo esta legión porque no tengo más. ¿Listo? Dice 35% de probabilidad de que dos grupos amistosos, ¿sí?, lancen dos ataques normales, ¿sí?, muchachos, dentro del alcance de daño durante las siguientes dos rondas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos dos ataques normales? Un ejemplo, si lo combinamos con Inmortal. Inmortal, cuando él lanza esta habilidad y le toca a él, porque puede ser que no le toque a él, puede ser que le toque a Rosen y al mismo defensora, pero cuando le toca a él, lanza un ataque de más. Y si lanza un ataque normal de más, atacamos mucho más duro. Entonces, este héroe lo amo para el combinado. Ustedes vieron la batalla de ahorita, si la chismosearon o si le dan así. Yo juego, no, pero no jugué con ese, pero yo juego mucho con defensora. ¿Listo? Excelente héroe. Rápidamente nos vamos para el otro que yo dije que era de 3. Rompeor. Rompeor, que nos dice 55%, muchachos. Posibilidad de recuperar algunas tropas para grupos amistosos dentro del alcance 84%. Y eliminar debuff, que es importante. No se pueden previos, pero si me silencian o si me silencian o me confunden o cualquier cosa, él elimina el debuff y tiene un 55%. Es muy bueno en ese sentido. 40% de silenciar dos grupos enemigos al azar, ¿sí?, y causar 20 menos de daño durante 2 rondas. Es decir, 40% de silenciar. Él silencia. Un ejemplo, este héroe desarma totalmente a Águila de Yae, lo vuelve un héroe normal. Águila de Yae es uno de los mejores héroes del juego, pero este héroe totalmente lo desarma. Por eso Águila de Yae ya con héroes SX2 pasa a un segundo plano, porque ya no se vuelve tan bueno, porque este héroe mata a Águila de Yae. ¿Listo? Excelente esta habilidad. Y la última habilidad, que cuando sale es buenísima, solamente tiene un 30%, muchachos. 30% de probabilidad de que todos los grupos amistosos tengan. Ojo con esto. Hay un 30% al primero. Listo. Listo. Entonces los 3 héroes tienen posibilidad de escapar. Probabilidad de ingresar en estado de visión. Pero de ese 30%, si sale, vuelve a jugar como otra ruleta. Hay un 60% de que pueda escapar. ¿Listo? Entonces no es seguro que pueda escapar. Esta evasión durante los siguientes 3 daños y aumentar en 47% la defensa y el ataque por 2 rondas. Es decir, ese tiene, primero que todo tiene que sacar el 30, después tiene que sacar el 60. ¿Listo? ¿Sí? Espero que lo entiendan. Si no lo entienden, me escriben y se los explico mejor. Entonces este héroe se me hace muy bueno porque en realidad evitan que nos peguen, ¿sí? Hay un 30% más 60% que nos evita que nos peguen. Recuperamos tropas y silenciamos. Es muy, muy, muy bueno. Ya lo voy a decir porque no lo puse en el escalafón de arriba, cuando lleguemos a avalancha. ¿Listo? Y el último que nos falta de los que yo ranqué es depredador de vida. ¿Por qué depredador de vida, muchachos? ¿Sí? No es de lo máximo porque en realidad tenemos el berraco problema de que el arquero pierde mucha vida. ¿Listo? Pero ese tiene algo muy bueno. Después de un ataque normal, 35% de probabilidades de infligir 742 de daño. Es decir, es una bestia. ¿Listo? Si lo combinamos con Rosen, buenísimo. Y ojalá con defensora, buenísimo. 40% de probabilidad de infligir 455 de daño a un equipo aleatorio dentro de su alcance. Y el daño de ataque normal de su grupo aumenta en un 60% durante una ronda. ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que importa acá? Hay un 40% inflige daño, pero el siguiente daño lo va a aumentar el ataque normal, muchachos. ¿Listo? Es muy bueno. Y esta habilidad, daño de ataque normal de su propio grupo, aumentará en un 100% cuando un enemigo lanza una habilidad y se calcula el alcance efectivo. Se considera que el grupo tiene un alcance adicional de +1. Muchachos, el que entienda esto, por favor me escribe porque yo no lo he entendido. Como no lo he podido desbloquear, no lo he podido estudiar. En realidad no entiendo ese rey malvado, qué es lo que hace. Pero lo que entiendo es decir, el daño del ataque normal de su propio grupo aumenta en un 100%. Cuando un enemigo se lanza una habilidad, pero no entiendo, y se calcula
el alcance efectivo. Es decir, eso sí no lo entiendo, muchachos. Porfa, este héroe es buenísimo, ¿sí? Es muy bueno. Lo pongo de ranking 3. De ranking 2, vigilantes. Para mí este es el mejor tanque que hay en el juego, ¿sí? Cuando su grupo sufre daño, inflige el 63% a todos los demás, ¿sí? 50%, tiene mucho. Es decir, una bestia. Cada ronda su grupo amistoso aleatorio recupera un 96.5 de soldados. Buenísimo. Y este que es de los mejores, con 40% de probabilidad de reducir el daño por su grupo en menos 30 y reemplazar a otros dos grupos enemitosos para recibir un 30% de daño enemigo durante 2 rondas. Este es un tanque, muchachos. Este nos sirve para evitar el daño, pero también causamos, ¿sí? Este digamos, contra Inmortal, contra Rosen, es buenísimo porque mientras más me ataquen con ataques normales, yo más le devuelvo el contraataque, muchachos, por decirlo así. Y vamos, señoras y señores, para el héroe de los héroes. De lo que yo he visto hasta S9, yo podría decir, en mi opinión, en mi gusto, ¿sí? Que este es el héroe número 1 de todos los combos. Es decir, sin avalancha no eres fuerte. Por eso yo no soy fuerte, muchachos. En realidad, avalancha es indispensable. ¿Listo? Los combos más fuertes van con avalancha. Bueno, hay un combo que no, pero los combos más fuertes van con avalancha. ¿Por qué avalancha es tan importante? ¿Sí? Dice 60% de probabilidad de causar 226 daños a 2 tropas enemigos. 60% tiene muchísimo. ¿Listo? Pero esta habilidad es importantísima. ¿Listo? Porque nos dan destrucción 250. Esto para Eden es indispensable. Es decir, los que quieren pelear premios por destrucción, esta habilidad es súper importante para Eden. ¿Listo? Donde te dan 200, creo que le llega a uno a 1000 la destrucción por cada golpe de caballería combinado con infantería. Este es importantísimo. Esta habilidad es brutal. Una ronda de preparación. Tiene una ronda de preparación. ¿Listo? Ojo con esto, acuérdense. Una ronda de preparación. 40% de probabilidad de infligir 595 de daño a un grupo enemigo aleatorio dentro del alcance. Es decir, pega 595. Pero aquí nos dice tiene un 60%, es decir, son como dos habilidades en una. Si llega a salir, tiene un 60% de probabilidad de infligir. Cuando sale, dispara esta. Es decir, cuando sale este 40%, ¿sí? Puede disparar la otra. Y si sale el 40%, además tiene el 60% de infligir 310 de daño a un grupo enemigo de la fila de atrás, lo que suprime y no puede tomar medidas durante una ronda. Es decir, lo inmoviliza. ¿Nos han dado cuenta que hay veces él coge y ataca y quita como 20.000 de daño? Ese ataque es la hostia. ¿Listo? Y la mejor habilidad de avalancha es esta. En combate, el grupo gana el estado de claridad. Inmune al silencio. ¿Listo? Entonces lo que es Roku, lo que es rompeor, no le hacen nada. Desarmar, ¿sí? Supresión. Desarmar y supresión. ¿Quiénes son los héroes que...? Vamos a mirar rápidamente. ¿Quiénes son los héroes que suprimen las habilidades? ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son los héroes que nos ayudan a suprimir las habilidades? Bueno, de los SX1 para abajo no los voy a nombrar. Hay de arqueros que suprimen y todo eso. Pero acuérdense que Roku suprime las habilidades, entonces ya no nos sirve contra avalancha. Valiente suprime las habilidades y tras del hecho también suprime el ataque normal. Ya no nos sirve. Ese tampoco nos sirve porque ese también suprimía. ¿Listo? Entonces esos héroes más SX2 que suprime no le hace nada a avalancha. Por eso es que este héroe es tan difícil de combatir. El que no tiene avalancha es muy difícil que en serio pueda competir drásticamente. Yo estoy sufriendo por eso. ¿Listo? Porque en realidad es muy difícil confundir porque no lo puedo silenciar, no lo puedo desarmar, ¿sí o no? No puedo hacerle supresión, no lo puedo confundir.
Entonces también este héroe nos mató, ¿sí? Porque el combo era muy bueno. Este héroe nos mató a Corcel porque no sirve de nada ponerlo porque no lo va a confundir, ¿sí? Y nos mató a Brutus, que tampoco los va a confundir. Y bueno, ya en este C3, ¿sí? En ese 3 dice que aquí, mire, confunden. Tampoco el hijo de Ragnar es efectivo contra Avalancha, muchachos. Entonces, ¿cuál es el único estado que de pronto le puede afectar a Avalancha? Bueno, ya les digo el estado. Entonces, no se puede ni suprimir ni desarmar, no se le puede hacer absolutamente nada a Avalancha, ¿sí? Gana 60% de ataque, pero inflige un 30% de daño adicional. Y si nos vamos acá, muchachos, si nos vamos acá, a esto que le está atacando, súmele un 30% de daño más el 60% de daño, más las combinaciones de los otros héroes que lo que hacen es potenciar a Avalancha. Por eso Avalancha es el mejor héroe. No hay nada que le pueda afectar. ¿Listo? ¿Cuál es el único héroe que yo he visto que le puede afectar a Avalancha? Pero en realidad no es muy efectivo. Aquí hice una ronda de preparación. Es decir, para que él suelte esa habilidad, tiene que lanzar la habilidad. Digamos, la lanza en la ronda 1 y no pega en la ronda 1 y la va a pegar en la ronda 2. El único héroe que yo he visto que le podría, digamos, anular esa habilidad para evitar que nos pegue. ¿Dónde está? Ese 4. ¿Dónde? Ay, cabrón. ¿Dónde está? ¿Será que lo tiene? Qué pena, muchachos. ¿Dónde está el S4, el de Tormenta? Tormenta del Desierto es que se llama. Ah, míralo acá. ¿Listo? Esta habilidad dice, muchachos, que 100% de infligir 243 de daño interrumpiendo. Es decir, si lanza avalancha, ¿sí? Y este siempre va a lanzar la habilidad, pero se la va a lanzar a cualquiera de los 3 rondas enemigas. Y le llega a caer avalancha, interrumpe el ataque. También se lo interrumpiría a Águila de Ayay, por ejemplo. ¿Listo? Excepto que avalancha la pongan con Señor de la Guerra y que lance el ataque automático. ¿Listo? Podría evitar. Pero en realidad yo ya probé y no funciona muy bien, muchachos. No, porque sería un 33.3 de que le toca avalancha para interrumpirlo justamente en el momento indicado. Entonces no nos sirve de mucho. ¿Listo? Ese es el héroe máximo de los máximos de los máximos. ¿Sí? Que hay. Creo que lo que se viene, no hay nadie que se le compare. Para mí es el héroe más fuerte en ataque que hay. Hay una combinación de arqueros que es muy buena, ¿sí? Pero en realidad no creo que le gane a Avalancha. Avalancha manda, ¿sí? Y va a mandar hasta ese X9, más o menos, muchachos. ¿Qué héroes se vienen que son buenos? Hijo de Ragnar es buenísimo, ¿sí? Después voy a hacer el video de los siguientes héroes. Martillo de Guerra es buenísimo, ¿sí? Esta vieja es buenísima. Este combinado es bueno. Es decir, hay buenas combinaciones, pero en realidad para mí, de los héroes que están acá, top 1 este. Los demás no son tan indispensables, muchachos. Espero que les haya gustado este video. Yo sé que estuvo largo, pero si les gustó, darle un like. Si tienen dudas, por favor, decídmelo, ¿sí? Pero Avalancha no tiene debilidades. Voy a aprovechar aquí un minuto, ¿listo? Hasta ese X2. Para decirle las debilidades de cada héroe que sea grande. Debilidad debilidad de este, que no lo tanque tanto. ¿Listo? Le pones héroes que no ataque tanto. Debilidad de este, que le quiten los ataques básicos, porque es el mayor golpe que tiene. ¿Listo? De los grandes counter que hay. Este no tiene debilidades. ¿Sí? Es el campeón de los campeones. ¿Qué otro héroe ataca duro? Debilidad de este, que lo supriman. Entonces lo que es Rompeor mandó a recoger Águila de Llave, lo que es Roku también lo mandó a recoger. ¿Qué otro héroe es así bestial para el ataque?
Nada, inmortal. Oigan, entonces inmortal. Debilidad de inmortal, obviamente que le quiten los ataques básicos. Por eso valiente y el de arqueros están buenos contra ellos. ¿Listo? Entonces los héroes de ataque que en realidad me pueden hacer... ¿Cuáles son los héroes más fuertes de ataque? Avalancha. ¿Dónde es Avalancha? Avalancha, y Águila de Jai. Son como los héroes más fuertes de ataque que yo me acuerde. Ya en realidad Santo pasa a ser un héroe de segunda, con todo respeto. ¿Listo? Pero esos son como los héroes de ataque y esas son, digamos, las debilidades de cada tipo de héroe, muchachos. Espero que les haya gustado, muchachos. Se viene Eden. Voy a mirar si puedo hacer el video de Ender Wonder, ¿sí? Con la cuenta de mi sobrino, que me explique bien. Y hago ese video para los que estén interesados en el Eden nuevo. Y en este Eden voy a hacer videitos de cómo arrancamos y cómo nos va la nueva fusión. En el video anterior les dije que hicimos un experimento a ver cómo nos va. Hicimos una alianza pequeñita. Bueno, muchachos, hablamos.